con 4 profesores de... Rubencho se está cortando. Rubencho, estás con... Si quiere yo hago la presentación acá, Rubencho, mientras que miramos... del país y coordinados por el doctor Rodrigo López. Y recuerden la colaboración. Señor, profesor, es un poco mal de señal. Les agradecemos la participación. Les pedimos un favor a todos los participantes. Ahí mejora, Alejo, ahí mejora. Ahí mejoró. Okay. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias a todos. Bienvenidos al 33º webinar ACART, segundo de este año. Casos complejos en cirugía de hombro con 4 profesores de hombro del país, todos muy reconocidos. Van a estar coordinados por el doctor Rodrigo López y el doctor Diego Rivera, que van a llevar al final de las conferencias la discusión, y el doctor Alejandro Mejía, que va a estar pendiente del chat, de las preguntas y de las dudas que se vayan surgiendo durante la misma. Recuerden utilizar el chat. Y bueno, doctor Rodrigo, doctor Diego, los dejo en compañía del panel y de los participantes, de los asistentes. Muchas gracias a todos por su participación. Diego, algo antes, que por favor los que no hagan parte del panel apaguen el video para que sea mejor la transmisión. ¿Listo? Okay. Bueno, muchas gracias. Damos inicio entonces al webinar del día de hoy, correspondiente al módulo de hombro. Primero darle las gracias al comité académico liderado por el doctor Rubén y el doctor Alejandro Mejía. En el día de hoy, como dijo el doctor Rubén, pues vamos a hablar de los casos complejos. Lo que quisimos hacer es tratar de ver casos, como su nombre lo dice, que no solamente necesitaron una cirugía, sino probablemente necesitaron varias intervenciones, dada la complejidad de la patología de cada paciente. Vamos a iniciar con el caso del doctor César Abril de Bucaramanga, que es un manejo de la mala unión de una fractura diaficiaria de húmero. Continuamos con el doctor Álvaro Vanegas, con manejo de defectos óseos en reemplazo articular, específicamente de defectos nenoideos. Después el doctor Juan Carlos Jaramillo, con cirugía de revisión de inestabilidad de hombro. Y termina el doctor Mauricio Gutiérrez con la revisión de manguito rotador en pacientes jóvenes. En este webinar vamos a mostrar cada caso. La idea es que cada expositor se va a demorar 10 minutos y después de cada caso vamos a hacer una serie de preguntas y discusión en relación a cada tema. Vamos a tratar de demorarnos 1 hora y media en el webinar y pues sean todos bienvenidos. El doctor Rodrigo López va a estar con nosotros acompañándonos en la moderación del webinar el día de hoy. Buenas noches para todos. Doctor César Abril, lo dejo a usted para comenzar el webinar en el día de hoy con su caso de fracturas diaficiarias en caso complejo. ¿Ya estoy compartiendo? Sí. Bueno. Buenas noches. César Augusto Abril Gaona es mi nombre. Soy ortopedista y traumatólogo de la UIS. Y soy profesor de los programas de la UIS de ortopedia y de la UNAP también. Fui entrenado en cirugía de hombro y codo en la Fundación Santa Fe. El tema es no unión de diáfisis de húmero. Es algo que se puede convertir en un dolor de cabeza. Este caso es una señora, una mujer de 37 años, de 1,80 m, 100 kilogramos, con un índice de masa corporal de 30.9, diestra. El 26 de julio de 2020 tuvo caída de su altura en la ducha, presentando trauma en su miembro superior izquierdo, posterior de dolor y deformidad. El día 26 de julio del 2020 se hace una cirugía de osteosíntesis en el húmero izquierdo en otra institución y según ella misma presentó mano caída. Estamos hablando del 26 de julio de la cirugía. Llegó a mi consultorio el 13 de abril del 22
varios meses después, casi 10 meses, con consulta por deformidad, movilidad en el foco y crujido en la diáfisis del húmero, con su mano caída ya recuperada. Nunca mencionó historia de infección, no habían fístulas al examen físico, la herida se veía bien. Sin embargo, la PCR, que se mostraba normal, la BSG estaba elevada. Como antecedentes personales, patológicos, obesidad y cirugías, le habían hecho una cesárea y osteosíntesis del húmero izquierdo. Ella durante el embarazo estuvo con la malunión y por eso también dejó de consultar. Después tuvo su bebé y empezó a consultar otra vez por la deformidad y la limitación. Tiene una radiografía que pueden ver ahí que de diciembre del 2021, donde se evidencia aflojamiento del material de osteosíntesis y se ve que hay un tornillo interfragmentario suelto, que en otra radiografía que ella no me pudo traer, la perdió, se veía con meses de evolución, se veía que estaba suelto, migrado ese fragmento. En la anterior diapositiva se ve que es un fragmento de mariposa. Se ve también un gap grande y se ve, después de tantos meses, que no hay consolidación y que es una no unión atrófica. Por el aflojamiento de los tornillos y por la BSG llegaría uno a sospechar que es una pseudoartrosis infectada. Me pasa. Como para traer así, para unificar conceptos, las fracturas de diáfisis constituyen el 5% de todas las fracturas, la diáfisis del húmero, y se considera que entre la semana 16 y 20 deben estar consolidando. Después de la semana 20 ya es un retardo y se considera que entre el sexto y el noveno mes ya es una no unión. Nosotros en Colombia consideramos en general a los 6 meses, pero la FDA considera los 9 meses en los casos de fractura de diáfisis de tibia. Revisando la literatura encontré que los casos de no cirugía de tratamiento conservador son los que están más asociados a no unión, y juntando los dos tratamientos, conservador y quirúrgico, las tasas pueden ser hasta el 23% de no unión. Es una lesión muy discapacitante y dolorosa, y aún después del tratamiento de la no unión persisten o fallan en hasta un 30%, y las complicaciones pueden ser hasta del 20%, y el nervio radial en un 6%. Cuando yo terminé en el 2008 y revisé este tema y lo encontré en el manual de la O, y uno encontraba que se podía deber a factores de la osteosíntesis, o que quedaba un gap muy grande, o que no se estabilizaba un fragmento de la conminución, o el tipo de trazo, el trazo transverso, o demasiada conminución, la energía, el trauma, la lesión de los tejidos blandos y otras condiciones del paciente, como el tabaquismo, la obesidad, el consumo de AINES o la contaminación ambiental si fue una fractura expuesta. Y conocíamos en esa época la clasificación de Weber y Seck en atrófica, oligotrófica e hipertrófica, y el tratamiento se daba o se ofrecía al paciente según esta evaluación. En la actualidad hay algunas herramientas como el NUS, que es una escala, un sistema de puntaje de 0 a 100, y que considera, propuesto por el doctor Calori y también Gianudis, que considera la calidad del hueso, el tipo de fractura, los factores asociados si fue expuesta, todo lo que tenga que ver con la fractura o con el hueso, y con la fijación. Otros factores asociados a los tejidos blandos, si hubo un síndrome compartimental, si hubo necesidad de hacer cobertura o
o cómo se trataron los tejidos blandos, si la herida fue grande, y condiciones generales del paciente, se considera la escala de ASA, se considera si son diabéticos, y se toman exámenes de sangre, la BCG, la PCR, el recuento de leucocitos mayor de 12.000, el consumo de algunos medicamentos, y sobre todo le da mucha importancia a los fumadores. En esta escala se consideran todos estos factores y se clasifican en 4 estadios. Esa M y B van de 25 en 25. En la primera M mayúscula es cuando el defecto mecánico es grande. Si la M minúscula es un defecto mecánico pequeño o un compromiso biológico pequeño, y se va complicando y proponiendo el tratamiento. También está el concepto de diamante o diamond, que considera ya la parte biológica, osteoconductiva, osteoinductora, o las células que participan en la consolidación, factores vasculares o factores del ambiente, y se deja como en un rinconcito la estabilidad mecánica. Proponen algunos factores de riesgo, o los consideran, los definen: pacientes factores modificables, no modificables o independientes del paciente. La propuesta mía en el consultorio, pues primero analizando, yo lo que acostumbro a hacer es lo que se me enseñó en el pregrado: analizar por problemas y buscar las soluciones. Es una pseudoartrosis de diáfisis de húmero con signos de un aflojamiento que probablemente pueda ser séptico, con una BCG elevada. Aunque no haya clínica de infección, podría pensar uno que es un germen de baja virulencia, y propuse retiro del material, la toma de cultivos, cura de pseudoartrosis con recanalización, la decorticación de Dejudet y una nueva fijación con placa, o a veces, si es necesario, si bien es necesario, usar injertos con antibiótico. La otra propuesta era colocar una placa con un cemento óseo con antibiótico, o usar perlas de cemento o cemento con antibiótico estilo Masquelet. Este es un ejemplo de otro paciente que le puse una placa con cemento para control de infección y no unión, pero para mostrarla cómo se hace una plaquita LCP, y se le pone cemento con antibiótico, y luego se utiliza para fijar la fractura. El 28 de junio del 22 programé la cirugía que había propuesto, y me encontré con que el defecto en los 2 extremos del hueso de la pseudoartrosis era del 50%, eran como canoas, como medias cañas en ambos lados de la fractura de la pseudoartrosis, y salió un líquido fétido que no daba mucha confianza para hacer alguna fijación. Lo que hice fue usar un clavo para ponerlo endomedular y poner cemento óseo con antibiótico. El tornillo que estaba fijando el fragmento el fragmento, se veía, no lo encontré fácilmente, o sea, estaba perdido allá en los tejidos blandos y de la parte medial donde están todas las estructuras vasculares y nerviosas. La paciente le dejé este tratamiento, le puse una férula, la hospitalizamos, le dejamos antibiótico con ayuda del infectólogo, cefepime 2 semanas, y continuó con cipro ambulatorio. El paciente continuó con dolor y con secreción serosa y con bastantes síntomas. Entonces la hospitalizamos otra vez, y el 16 de agosto del 22 pasamos a colocar un fijador externo para dar mayor estabilidad al foco de la pseudoartrosis. Se cultivó Chronobacter Sakazaki y Enterobacter Sakazaki. Se dio tratamiento ahí sí por 6 semanas, IV hospitalario, y ahí está la imagen cómo se ve el fijador y el cemento óseo que se le colocó para ayudar en el control de la infección. Ya mejoró la parte de secreción que era permanente en la paciente,
sin una estabilidad. Y aquí en esta foto se puede ver cómo el defecto era de mi caña, como unas canoas tenía, y se ven pasar los chans en las dos corticales sin que haya una cortical completa. Todo este defecto que medía más o menos 10 centímetros. Lo vimos después ya con el control de la infección en junta médica y consideramos que por el defecto óseo que tenía tan grande se podría beneficiar de un colgajo vascularizado, colgajo libre vascularizado de peroné. Para tomar también la propuesta fue tomar 5 cultivos de todos los tejidos, retirar el fijador externo y estabilizarlo con una placa LSP45. Ya tenía BCG y PCR controladas, no tuvo fiebre y con signos locales de limpieza de la infección. Se le hizo una arteriografía porque es una paciente que se le hizo varios lavados y cirugía para evidenciar si había un buen punto donde hacer la rafia vascular. En esta imagen se puede ver el defecto óseo a la derecha, que era de 10 centímetros más o menos, y el colgajo libre de peroné se basa en la arteria peronea. Si revisamos la arteria poplitea así rápidamente, tiene una tibial anterior y el tronco tibio peroneo se divide en tibial posterior y la peronea. Esa peronea acompaña por la parte posterior al peroné, y ese es el que utilizamos para el colgajo libre peroné. En el corte transversal se ven los 3 compartimientos más grandes de la pierna, el anterior, el lateral, donde están los peroneros, y el posterior, donde van gastronemios, sólidos y los profundos, el compartimiento profundo. En este esquema muestra cómo fue la cirugía. Si uno toma un testigo de piel, dibuja su colgajo y sobre el borde, sobre la diáfisis del peroné hace una incisión. Los puntos azules muestran cómo se diseca el compartimiento lateral y se divide el posterior y se llega hasta la membrana interósea. Se preserva el nervio peroneo superficial que se ve en esta parte y se va disecando y soltando hasta donde vamos a tomar toda la longitud del injerto. Es muy importante considerar la parte de la rodilla, no comprometer el nervio peroneo lateral ni comprometer la estabilidad de la rodilla, el ligamento colateral lateral y el bíceps crural, perdón. Y también debe estar 6 centímetros a 10 por encima de la articulación del tobillo para no inestabilizarlo. Aquí está dibujado el colgajo. Intentamos tener un testigo de piel, pero las arterias perforantes no se pudieron definir, entonces se intentó hacerlo solamente, o decidimos hacerlo solamente el peroné. Aquí muestra cómo se evidencia aquí el peroné y la membrana interósea que va hacia la tibia. Aquí mostramos cómo se corta proximal y distal y cómo se va levantando desde distal, poniendo clips vasculares para ir individualizando el colgajo. Aquí donde está esta pinza está en la diáfisis del peroné. Y aquí ya tomado el injerto, el colgajo libre vascularizado, la medida más o menos de 12 centímetros con sus vasos, 2 venitas y una arteria fuerte. ¿Y cómo se fija primero? Al húmero, sin soltar el fijador externo para aprovechar la estabilidad que brinda este mismo, se atornilló el peroné al defecto en canoa que yo les comento, que tenía la diáfisis del húmero, y se hace una disección también medial para pasar la arteria y anastomosarla a la humeral por la parte medial. Aquí ya se ve cómo el peroné se fija con 2 tornillos a las diáfisis
de los dos segmentos proximal y distal de la fractura o de la no unión, y cómo se coloca la placa encima, contorneándola o moldeándola a la forma del número y del colgajo. En este video se puede ver la anastomosis de la vena, término terminal, y cómo la arteria se pega término lateral, cómo pulsa ahí la arteriecita. En este otro video también se ve la placa y cómo está pulsando la arteria. También se veía cómo sangraba aquí por la diáfisis, por el extremo de la diáfisis. Este es el resultado posoperatorio inmediato. Ahí están con las grapas y cómo aquí en la parte donante del peroné. Esto ya es el 20 de febrero, hace un mes, cómo se ve que se está integrando y que hay un puentecito ya óseo y que ya es como un parte de tranquilidad que por fin esto está pegando. Como les dije, esta señora estuvo embarazada y tuvo su parto con toda esta condición que es discapacitante. Aquí está la herida, un abordaje lateral que era el que tenía previamente y una extensión como si fuera un delto pectoral entre deltoides y pectoral y bíceps y deltoides aquí en esta parte. La movilidad y el sitio donante, menos mal que era de las piernas y delgaditas. Ella muy grande, pero las piernas no eran tan grandes. ¿Qué recomendaciones podría darles yo? Pues pensar en los factores de riesgo en la primera intención de tratamiento. Siempre pensar que puede no consolidar nuestras fracturas y actuar de acuerdo. Dar estabilidad, tener muy claros los conceptos de estabilidad absoluta, relativa. Y ya si se hizo el diagnóstico, enfocarse primero en la estabilidad mecánica y en la infección, que pienso yo que después de revisar todo, es como que lo primero que uno debe pensar en pseudoartrosis y luego utilizar las ayudas que uno tiene en cuanto a paraclínicos y en cuanto a la evaluación integral, esos esquemas, el NUS o el Diamond, el que uno piensa que puede utilizar y servir, y de ahí establecer un plan de tratamiento. También hay otras ayudas, las ondas de choque, por ahí leí en el artículo de Yanudis, ondas electromagnéticas, y todos los factores biológicos y todas estas nuevas ayudas de injertos y de ayudas de antibiótico y las cosas que pueden presentar una ayuda. Yo creo que ahí está el caso. Muy bien, doctor César, felicitaciones. Excelente presentación, qué buen caso. Eso es lo que queríamos mostrar, casos complejos, ¿no? Lo primero que quería preguntarle, César, es ¿por qué no consideró la posibilidad de hacer el masquelet en ese paciente? Bueno, la experiencia no solamente nuestra, sino lo que hemos podido revisar es que en huesos grandes el masquelet no tiene tantos beneficios. De todas maneras, el hueso, el húmero está sometido a muchas cargas, tiene múltiples inserciones que hacen su acción deformante y requiere una buena estabilidad. El masquelet tendría que ayudarse, no es lo mismo que un antebrazo, que usted lo puede movilizar y esperar. El húmero es como muy grande y ahí lo intentamos, medio lo intentamos, y no, si no hay una estabilidad en un hueso tan grande, no, si ustedes se acuerdan de lo que decía Campbell, una de las maneras de manejar la infección es dar estabilidad. Y lo vivimos con este caso. Y tuvimos experiencias previas de otra paciente también mayor, de unos 60 años, diabética, hipertensa, con una fractura muy parecida. Y
se le hicieron cirugías de revisión en otras instituciones. Después nosotros dijimos, bueno, hacer una técnica masquelet, ayudados con una placa y hacerle injertos autólogos y ría, y el húmero es más difícil. No funcionó, y el último es cuando dijimos un colgado libre de peroné, la señora salió corriendo. No quiso, no quiso más. Mucha cirugía. ¿Cuántos casos tienen con peroneo vascularizado en su grupo? Con todos estos años van como 2. Sí. El grupo está conformado por los doctores Guillermo Barón, el doctor Helman Monroy, fue el doctor Bermúdez, y la foto lo que ven es el equipo de mano y miembro superior de Foscal. Está también el doctor Barajas, el doctor Carlos Arroyo y las doctoras que nos ayudan, la doctora Viviana Cortés también. Ok, perfecto. Rodri. Sí, muy buena presentación, felicitaciones, muchas gracias, muy didáctica. Pero es un caso raro, pero sí intervendrán tanto los factores de riesgo cuando esto es una contaminación por mala aseo, pienso yo, porque ese es un gran negativo de los enterococos. Independiente de eso, volviendo a la primera fractura, ¿podría discutir algo, Raúl, sobre cuándo decidir por una placa abierta versus una fijación intramedular en una fractura diaficiaria? Pues yo pienso que el gol estándar de las fracturas diaficiarias de húmero es estabilidad absoluta. La estabilidad relativa ayuda, y si uno tiene en cuenta todos los conceptos de la estabilidad relativa y consolidación biológica, es una buena opción también. Pero no debe uno caer en algunos pecados. Cuando no puede ofrecer buena estabilidad, así sea relativa, con una buena fijación distal y proximal, cuando no se considera que el fragmento en mariposa es demasiado grande también, y no hay un contacto mayor de 50% de la diáfisis, de las porciones grandes de la diáfisis, yo pienso, en lo que he visto y revisado, eso produce una unión. Entonces, cuando uno ve un fragmento grande o un acortamiento grande, yo creo que es mejor dar estabilidad absoluta y hacer compresión interfragmentaria. Perfecto, gracias. Una segunda pregunta. Dentro de la presentación, en algún momento alcancé a observar que utiliza el estimulant. ¿Dónde lo utiliza? Se le fue el sonido. Listo. El fosfato, el estimulan es fosfato cálcico con antibiótico. Sí. Y hemos visto en algunos casos de infecciones de húmero que dan una buena utilidad en infección, en control de la infección. No hemos utilizado esos Me componentes. refiero, ¿es más de contacto en el hueso o es más para los tejidos blandos? Yo creo que es una acción local, ¿no? Porque es injerto óseo con antibiótico. Es injerto óseo con Sí, antibiótico. lo conozco. Sí, usted puede escoger el tamaño de los granulitos. Sí. No, porque a nosotros, por ejemplo, hablando de revisión de infección de prótesis de rodilla infectada, la política nuestra es más dejarlo esparcido en tejidos blandos más que directamente en el hueso. Es solamente digamos, alguna recomendación cuando hay grandes masas musculares entre el hueso y la piel. Sí, pues uno lo deja alrededor, ¿no? En la interfase hay hueso, Sí. tejido blando. Perfecto. Es importante desvirar el tejido muerto, sacarlo. Carlos, sí, de acuerdo. En hueso, y el húmero pues tiene esa ventaja, tolera hasta 5 centímetros.
Yo esta mañana he hablado con César pues durante estos días y que cuando me contaba de la resolución del caso, le preguntaba qué otras alternativas tenía. Aquí el doctor Juan Carlos Jaramillo pregunta de cuándo considera el manejo conservador en diáfisis. Y pues le complemento la pregunta y no sé si ha leído algo de ondas de choque en pseudoartrosis de húmero o en pseudoartrosis específica, si tiene alguna experiencia o si conoce algo de eso, César. No, yo con ondas de choque no tengo experiencia. No tengo experiencia y no lo he usado. Y para pseudoartrosis, no lo he usado. Y el manejo conservador, cuando son trazo oblicuo largo que hay buen contacto y se puede controlar la malrotación y la angulación, que es bastante tolerable en el número, es una buena opción también. Pues era el gore estándar, ¿no? No sé. Sí, no, de acuerdo, es complejo el caso. Yo creo que dentro de, digamos, ya concluyendo aquí la presentación de su caso, César, creo que dar como conclusión que para evitar en gran parte la pseudoartrosis hay que tener en cuenta los factores de riesgo y dentro de ellos, por ejemplo, las fallas en la osteosíntesis. Si usted mira la primera radiografía del paciente, es una placa muy corta y es una placa que probablemente o la osteosíntesis falló por la técnica de fijación, ¿no? Y dentro de los criterios, digamos, de evaluación de ese tipo de fracturas, pues hay que tener en cuenta la obesidad, los factores de riesgo que usted hablaba de las dos tablas que mencionó, de pacientes fumadores, hasta el mismo tipo de pacientes pueden llegar a complicar esta patología, ¿no? Entonces, siempre debemos enfrentar este tipo de fracturas teniendo en cuenta los factores de riesgo para desarrollar esa pseudoartrosis. Dentro de ondas de choque, le digo, yo tengo algo de experiencia en eso. La principal motivo de Indicación. favorables de eficacia en las pseudoartrosis de manejo de ondas de choque focales es que pacientes tengan una osteosíntesis estable. Si la osteosíntesis es estable, hay tasas de cicatrización o de curación de la pseudoartrosis por encima del 80% en publicaciones del doctor Schein en Alemania, que es el médico que más hace manejo de pseudoartrosis en el mundo. Entonces, bueno, aquí concluimos su caso, César. Muchas gracias, excelente presentación. Un gusto. Ya muestra un buen callo óseo ese paciente y le deseamos lo mejor en lo que viene. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Listo, perfecto. Perfecto. Continúa entonces el caso el doctor Álvaro Vanegas, manejo de efectos óseos en glenoides en osteoglenoideos en reemplazo articular de hombro. Doctor Álvaro, buenas noches. Acá con nosotros. Bienvenido. Pero si no es en esta oportunidad, si no es en este debate, el próximo tiene que ir para acá. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Álvaro, perdón, ya puede continuar. Muchísimas gracias a la CAR por la invitación a participar en este webinar de casos complejos de hombro y se me pidió pues que presentara el manejo de efecto óseo glenoideo en reemplazo protésico de hombro. Yo trabajo en Medellín, en Clínica Las Américas, en el Centro de Ortopedia El Poblado. Soy docente de la Pontificia Universidad Bolivariana con los estudiantes de residencia en el módulo de hombro y con el fellow que tenemos de hombro en la Pontificia Universidad Bolivariana. No tengo ningún conflicto de interés en la presentación de la charla. Los defectos óseos glenoideos en la revisión de prótesis son un reto para el ortopedista tanto cuando uno va a hacer prótesis primaria como cuando va a hacer prótesis de revisión.
Históricamente, estos defectos óseos glenoideos y los defectos óseos humerales representaron una contraindicación que ha sido relativa para la cirugía, pues para la artroplastia de hombro. Sabemos que un factor muy importante para una cirugía reversa de hombro es la colocación adecuada y apropiada de la base glenoidea. Sin embargo, muy frecuentemente todos estos defectos óseos glenoideos son usualmente multiplanares y requieren pues una evaluación tridimensional. La pérdida ósea glenoidea es un problema muy grave y principal, sobre todo en las cirugías de revisión de artroplastia fallida de hombro. Cuando uno revisa la literatura, este es un trabajo de la escuela francesa con el doctor Pascal Boileau, el doctor Walsh, y hacen esta revisión de qué pasa con la artroplastia fallida de hombro, cuál es la epidemiología, la etiología y las opciones quirúrgicas. Y en este se alcanza a ver cómo en las hemiartroplastias las erosiones glenoideas constituyen el principal factor de revisión para hacer una cirugía de revisión, pues una prótesis fallida. En las prótesis totales de hombro, el 37% de las revisiones fue por aflojamiento del implante glenoideo y en las prótesis reversa, el 24% de estas revisiones fueron por defectos óseos glenoideos. Total que podemos concluir que tanto para la hemiartroplastia como para la prótesis anatómica de hombro como para la prótesis reversa, los defectos óseos glenoideos ocupan el primer lugar en las causas de revisión. Tenemos básicamente cuando uno se presenta con un paciente con estos defectos óseos glenoideos 4 escenarios clínicos. Tanto el paciente con artrosis primaria, usualmente hay una deficiencia, usualmente glenoidea horizontal, usualmente hay una erosión en la parte posterior y hay una retroversión que en la clasificación de Walsh viene a ser el tipo B y el tipo C. En las artrosis inflamatorias, las artritis reumatoideas y todas las otros tipos de artrosis, hay una erosión central y hay una medialización de la línea articular que corresponde a la clasificación Walsh-Alt 2 y a la Levin 2 y 3. Cuando hay artropatía de manguito rotador, el defecto óseo usualmente es vertical en la parte superior de la glenoides y hay un ascenso de la cabeza humeral, y en la clasificación de Favart es la tipo de 12, 3 y 4. Y la artroplastia de revisión, usualmente los defectos óseos glenoideos son impredecibles y en la artroplastia de revisión existen múltiples clasificaciones para uno tratar de establecer qué tipo de defecto óseo tiene el paciente, y existen muchas, entre las más conocidas la clasificación de Antuna, Iannotti, Pacht y Saussures. En la historia clínica de esta paciente, es una paciente del sexo femenino de 69 años, ama de casa, diestra, asesora de bienes raíces, tiene como antecedentes patológicos una fibromialgia y una osteoporosis, una hipercolesterolemia, una artrosis glenumeral izquierda, una ruptura del manguito rotador del hombro derecho en el año 2016. Y como antecedentes quirúrgicos, esta paciente se le hizo un reemplazo de hombro izquierdo, una prótesis total de hombro izquierdo sin tallo. Es una prótesis que ya no la estamos usando actualmente. Era una prótesis de la casa Johnson, de Puy. Era la prótesis tipo época y era una prótesis básicamente de resuperficialización. Esta paciente consultó en diciembre del año 21 porque estaba con mucho dolor y tenía limitación de los movimientos, tenía una elevación anterior de 70 grados, una rotación externa de 10 grados y una rotación interna en la región glútea. Básicamente, cuando uno tiene un paciente con un defecto glenoideo, pues hay que hacer una planeación preoperatoria y pues obviamente los radiografías estándar AP, axilar y escapular, y usualmente todos estos pacientes requieren estudios de tomografía axial computada en 2D y en 3D con el fin de poder evaluar toda la pérdida ósea glenoidea y de esta forma
determinar la versión, la inclinación y la pérdida ósea que tenga el paciente. Este es el estudio radiológico de 21 de diciembre del año 21, donde ustedes alcanzan a ver la prótesis total de hombro. Es una prótesis, como les dije, de resuperficialización, y donde ustedes alcanzan a ver ya la glenoides con todos los defectos óseos, con el aflojamiento del componente de polietileno. Otra proyección de la misma fecha, del 21 de diciembre del año 21, donde observan básicamente todo el defecto óseo glenoideo, el aflojamiento del polietileno, la medialización que tiene todo ese componente glenoideo. Y en estas proyecciones alcanzan ustedes también pues, a observar básicamente lo mismo, una glenoides medializada, una glenoides con aflojamiento y con unos defectos óseos glenoideos importantes. Este es el estudio de tomografía que se le hizo a la paciente. Estos son cortes axilares donde ustedes van a observar el tallo humeral o el componente humeral está fijo, no tiene ningún problema, pero alcanzan a observar ustedes el gran defecto que tiene en la región glenoidea, el aflojamiento de la glenoides y la medialización que tiene de la glenoides. Este corte en esta tomografía básicamente es con el fin de determinar el grado de versión que tiene ese defecto óseo. Es un defecto que lo medí más o menos con una anteversión de 24 grados, y en la clasificación de los defectos óseos glenoideos de Walsh sería un tipo D, pero pues dijéramos que realmente no es exacto porque esta es un defecto óseo en un paciente que ya tiene una prótesis anatómica, pero básicamente lo que alcanzan ustedes a ver es que ese defecto glenoideo tiene una anteversión pues bastante importante. En estos cortes ustedes alcanzan a observar el ascenso que tiene toda la cabeza humeral, ya no hay manguito rotador y tiene ese defecto óseo glenoideo con una bóveda glenoidea bastante comprometida. Estos son unos cortes 3D donde ustedes observan el defecto óseo glenoideo importante que tiene la paciente. Básicamente toda la región superior de toda esa glenoides está erosionada, está con un defecto que en la clasificación de Favart diríamos que es una E4, y en la clasificación de Walsh, como les dije, es una clasificación tipo D porque tiene una anteversión bastante importante. Dentro del planeamiento preoperatorio para revisar esta paciente, se pidió injertos de cabeza humeral y planteé la revisión con una base glenoidea aumentada. Esta es la posición, es una posición básicamente medio sentada en silla de playa. Es un abordaje pues universal, dijéramos, en cirugía de prótesis. Estos son las fotos intraoperatorias donde ustedes observan el tallo humeral, la cabeza humeral con la prótesis de resuperficialización, y alcanzan ustedes a observar el gran defecto óseo glenoideo que tiene la paciente. Quise mostrarles este artículo donde se habla por el doctor Walsh, el doctor Adwal y el doctor Pascal Boileau. Septiembre del año pasado publican un artículo de hemiartroplastia, revisión de artroplastia con una hemi reversa en la situación de una pérdida ósea glenoidea severa. Esto para que lo tengamos en cuenta, porque cuando llegué a la cirugía con todo este defecto óseo glenoideo muy importante, encontré pues que básicamente había muy poco hueso sobre la glenoides, y traté de básicamente de hacer la fijación del poste central con el tornillo central usando la línea central alternativa, no la línea central estándar por la gran defecto que tenía en la parte anterior, y colocar la base glenoidea aumentada sobre la parte inferior para solucionar ese defecto que tenía en la parte superior de la glenoides.
Al lado izquierdo ustedes ven la radiografía posoperatoria donde se ve la prótesis semirreversa, el tallo o el húmero sin ningún componente humeral, y en las radiografías de control posoperatorios ustedes van viendo cómo se va haciendo, dijéramos, como esa muesca o esa depresión sobre el húmero proximal en la medida en que el paciente está pues haciendo movimientos de su hombro. A los 6 meses de haberse operado, la paciente se le hizo un nuevo TAC con el fin de mirar cómo estaba la consolidación, donde ustedes observan en este momento la hemirreversa, la glenoesfera, básicamente está con muy buena posición la glenoesfera, y el injerto óseo que se le colocó a la paciente básicamente ya está consolidado ese defecto óseo glenoideo. Se le hizo el procedimiento quirúrgico de segunda revisión. La paciente se llevó a cirugía. Este es el estado de ese húmero proximal. Ustedes ven al fondo la glenoesfera y la colocación del tallo humeral con el inserto de polietileno. Esta es la foto que se tomó dentro del acto quirúrgico, y las imágenes radiológicas donde ustedes observan pues que la glenoesfera con los tornillos en la línea central alternativa. Estos son los últimos resultados radiológicos de la paciente, donde ustedes observan la situación de la glenoesfera en buena posición, el tallo humeral, y este es el resultado a los 4 meses de la cirugía, donde ustedes observan el arco de elevación anterior que tiene la paciente. En este momento está sin dolor, con unos arcos funcionales, con una rotación externa de más o menos unos 20 grados, sin ningún lag de rotación externa. Entonces, esta paciente se le hizo esta revisión de esta cirugía en 2 tiempos. La primera fue una hemirreversa de hombro, que consiste básicamente en solo implantar la base glenoidea y la esfera, con el fin de poder hacer la protección de toda esa reconstrucción glenoidea, de que los injertos óseos que uno coloque sobre la glenoides consoliden, porque queda uno preocupado cuando uno hace esta fijación de si será posible que esa glenoides en el primer tiempo, cuando uno coloca el tallo humeral, vaya a soportar toda la carga. De esta forma uno permite pues que el injerto óseo consolide más o menos en un periodo de 6 meses, y esta hemirreversa preserva todo el espacio articular, como ustedes lo lograron ver en las radiografías, para una segunda revisión. Muchísimas gracias. Este era el casito que les quería presentar. Qué buen caso, doctor Álvaro. Bien resuelto, y felicitaciones por el resultado de la paciente. Qué buen caso. Lo primero que me llama la atención es en qué momento es con ese defecto óseo. ¿Por qué no decidió colocarle un autoinjerto de cresta ilíaca para el manejo del defecto óseo, o eventualmente el manejo con metal para ese defecto óseo? Y si lo hace, ¿en qué casos lo utiliza? Pues, doctor Diego, existen pues muchas formas de uno poder tratar los defectos óseos glenoideos. Básicamente lo puede hacer uno con injerto de cresta ilíaca, como lo hace Tom Norris, donde coloca la base glenoidea sobre la cresta ilíaca, y después ahí lo fija sobre la glenoides, o con los aloinjertos de cabeza humeral, como lo hacen muchos autores, entre ellos el doctor Tacha. También lo hace con aloinjertos, o como lo hace el doctor Pascal Boalo también con la BioRCA, o con bases glenoideas aumentadas. Es decir, existen muchas posibilidades de uno poder solucionar el defecto óseo glenoideos. La experiencia con las bases aumentadas con metal trabecular es buena, la fijación que se obtiene es buena. Dijéramos que uno logra corregir, dijéramos en primera instancia, el defecto que tiene el paciente. De pronto se evita uno los riesgos de que el injerto óseo
no consolide, que es una de las posibilidades cuando uno coloca un injerto óseo, la no consolidación, y con esta base glenoidea, pues creo yo que también es una de las formas de poder solucionar estos problemas complejos. Según, la segunda pregunta es, según el tipo de efecto óseo, ya sea por la clasificación de Walsh o Favar o cualquiera de las que mencionó usted dentro de la revisión, ¿usted decide hacer ese tipo de manejo o cambia la revisión con otro tipo de prótesis según el defecto óseo glenoideo? En este caso era un defecto de Walsh tipo D, hizo la EMI con ese resultado. Si es una B o C, ¿usted cambia el manejo? Sí, dependiendo pues del tamaño del defecto óseo, pero también existen unas semicuñas que le posibilitan a uno poder hacer la corrección del defecto óseo en la parte posterior. En este caso, el defecto era más que todo en la parte superior, era un Favare 4, ¿no es cierto? Que con esta cuña, con esta base glenoidea aumentada, que es una base más o menos de unos 15 grados, se puede corregir perfectamente. Entonces, dijéramos, existen muchas posibilidades, existen las posibilidades de injertos óseos o de rimado en la parte posterior, pero depende pues básicamente del defecto óseo, del tamaño que uno tenga para uno poder hacer la revisión. Doctor Rodrigo. No, ella tuvo primero la resuperficialización pues con la glenoides y después fue que rompió el manguito, entonces hizo una inestabilidad pues superior. ¿Por qué tanta anteversión? ¿Cómo estaba el subescapular o cómo era el balance ahí de los pares? El subescapular estaba muy deficiente, no había un buen subescapular. Okay. Prácticamente no había forma pues de repararlo después de hacer la cirugía de la revisión, no había subescapular, y con toda esa anteversión, como usted dice, doctor Rodrigo, pues realmente subescapular no existía. No existía, ok, perfecto. Porque no es lo frecuente en defectos óseos glenoideos, pues tal vez el más frecuente es el posterior, ¿no? Y la retroversión más que la anteversión. Sí, más que todo pues en casos primarios. Este era un Mm. caso de una revisión donde los defectos óseos glenoideos, dijéramos, son impredecibles, no puede uno asegurar para dónde puede ocurrir el defecto, son multiplanares, y total que tiene que estar uno pues con un buen planeamiento preoperatorio, con una tomografía para uno poder determinar el tipo de defecto y cómo corregirlo. Y volviendo al principio, ¿ustedes qué disponibilidad tienen de resuperficialización? Se nos llevaron la época que, pues, a mi manera de ver, en primaria era lo mejor que han diseñado. Eso es suizo y lo tenía Sintes. Johnson fue el que lo quitó del mercado en beneficio Exacto, sí. del Global, de su sistema Global. Sí, así es. Sí, lo Hertel. quitó hace tiempo ya la Diseñado prótesis por época. Hertel y es tal vez la glenoides que menos hueso consume y muy anatómico. Era una excelente prótesis. ¿Ustedes qué disponibilidad de resuperficialización tienen en Medellín? No, muy poquita, pues básicamente no. Creo que nomás existe la de la prótesis, la Matis, que también es suiza, pero Sí, no la tenemos pues así. ok. Doctor Álvaro, ¿cómo manejó entre el primer tiempo y el segundo, bueno, el segundo y tercer tiempo quirúrgico, cuando implantó la glenosfera? ¿Cómo manejó el paciente? ¿Le hizo algún plan de rehabilitación? ¿Lo dejó quieto? ¿Y cómo fue el manejo de rehabilitación después de la segunda revisión o tercera revisión? Eh, Básicamente se le dieron instrucciones al paciente de empezar a voluntad sus movimientos de brazo, empezar a hacer ejercicios de elevación en la medida de lo tolerable, porque era un procedimiento, pues, o fue un procedimiento bastante doloroso los primeros meses, mientras dijéramos, iba haciendo como esa muesca ahí en todo el húmero proximal, mientras esa glenoesfera se iba acomodando ahí como en todo ese tallo humeral, pero no fue pues dirigida pues con un programa de fisioterapia, sino básicamente que hiciera movimientos
libres, pues sin ningún tipo de restricción. Hay una pregunta en el chat que hace referencia al uso de la programación quirúrgica con el software y la utilización de instrumentos específicos para el paciente. ¿Alguna experiencia? No, realmente no. Hasta donde sé, pues no hay el planeamiento, dijéramos, preoperatorio para lo que son prótesis de revisión. No sé si el doctor Diego con la casa, con Tornier, exista ya pues entre nosotros el software para hacer revisión, porque este es un caso de revisión. Para hacer prótesis primarias sí existe el software, pero realmente la dificultad que yo le veo es que nosotros no tenemos la posibilidad de las guías específicas, pues que las tiene que mandar uno a diseñar y pues obviamente eso tiene un sobrecosto que hay que, dijéramos, entrarlo pues a las cuentas del paciente. Total que dijéramos que el software en planeamiento primario uno lo puede hacer básicamente con el fin de determinar dijéramos, qué tipo de injerto óseo lo necesita, cómo está la retroversión, cuánto tiene de subluxación de la cabeza humeral, cuál es la inclinación que tiene. Total que eso, el software sí le da a uno mucha información al respecto. Doctor Rodrigo, está... El audio, Rodrigo. Sí, gracias. Rodrigo. Me disculpan una cuña comercial. En Bogotá tenemos dos opciones, una particular que es Ortomac y otra institucional que es la Facultad de Medicina de la Fundación Sanitas. Ambos tienen el programa se les remite el TAC 3D y ellos con el programa tienen la forma de hacer la impresión 3D del defecto y las guías y no es tan costoso como uno podría pensar. Obviamente aumenta mucho el costo, pero diría uno en casos seleccionados como este, existe el recurso. ¿En revisiones también, doctor Rodrigo? Sí, ¿O sí, para primarias? No, para revisiones. Para estos casos de, como usted dice, impredecibles, difíciles, pero usted tiene un 3D excelente, con esa glenoides en ese 3D, eliminando la cabeza. Bello. Con eso pueden hacer ellos las guías y la impresión 3D del defecto. Ok. Perfecto. Bueno, doctor Álvaro, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra presentación de casos. Va a seguir el doctor Juan Carlos Jaramillo con revisión de cirugía de inestabilidad. Doctor Juan Carlos, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches para todos. A la CAR, un agradecimiento por la invitación. Doctor Rivera, buenas noches. Y al doctor... Vamos a hablar entonces de un caso que tengo de una revisión de por inestabilidad. Y el objetivo de la revisión de este caso es reconocer alternativas cuando la cirugía primaria ha fallado. Este es un paciente de 16 años, es un estudiante, es diestro, es motocrossista. Como deporte con proyección inicialmente profesional. Tuvo su primer episodio luego de caída al practicar el motocross. Es un paciente con muy poca laxitud. Inicialmente se ordenó terapia y consulta luego por nuevos episodios de inestabilidad. Esta es la radiografía de su primer episodio, que se manejó de forma conservadora, con fisioterapia, pero cuando la inestabilidad se hizo recurrente, se ordenó un TAC, como lo ven acá. En esta tomografía se muestra una muy poca pérdida ósea. Con el método de Atwood se muestra que tiene alrededor de un 12%. Con el método del círculo de una pérdida ósea de 9%. Esta es la tomografía, el corte axial.
En resumen, entonces, tenemos un paciente menor de edad que hace motocross y que tiene una pérdida subcrítica. El ICI, sin embargo, nos da un hasta 7, el JETIMS nos da 3, como ya lo dije, la pérdida ósea con el círculo perfecto con la técnica de Atwell nos daba, es al revés, perdón, 12 y 6, y consideramos que era una lesión on track. Y la definición que tomamos en este paciente, más que por la edad y por la pérdida, era hacerle un Latarjet por el tipo de actividad deportiva que tenía. Estas son las radiografías posoperatorias. Pues se hizo un Latarjet abierto, fijado con 2 tornillos y 2 arandelas. El paciente a los 6 meses tenía una muy buena evolución, no tenía dolor, no tenía sensación de inestabilidad, tenía una movilidad completa y no tenía ninguna disquinesia. Esta es la radiografía del paciente. A los 6 meses se le autorizó volver a su actividad plena competitiva del motocross. A los 10 meses tuvo una nueva caída, pero esta vez en bicicleta. El paciente se luxó el hombro. Ya muchos de los asistentes conocen este caso. Lo presenté en un congreso de la CAR y lo quería traer no solamente para volverlo a mostrar, sino para que mostrar los resultados finales. Esta es la tomografía luego del Latarjet fallido. A los 11 meses de Latarjet, aunque había tenido una luxación, no tenía dolor, no tenía sensación de inestabilidad, y en conjunto con sus padres y con el paciente decidimos observarlo y hacerle más fisioterapia. Sin embargo, el paciente a los 12 meses tiene una nueva caída en moto, ya tiene sensación de inestabilidad, tiene dolor ocasional y se decide revisar el Latarjet con una tibia distal fresca. Igual, esta es la radiografía preoperatoria antes de la tibia distal. Miren el desplazamiento que tiene de los tornillos y de la arandela. Y ese fue el motivo por el cual cuando hicimos la revisión con tibia distal, como no ven en la radiografía, también ven que tiene algunos portales artroscópicos. Este paciente lo hicimos en silla de playa, hicimos primero una artroscopia, retiramos esa tornillos que tenía interarticular y posteriormente hicimos una técnica abierta para colocar la tibia fresca. Estas son las radiografías posoperatorias inmediatas. La AP verdadera, la lateral y la axilar, donde vemos donde hay un aumento significativo de la pista, en el cual la cabeza humeral asienta en la unión del injerto con la glena nativa. A los 6 meses posoperatorio, el paciente tenía poco dolor, tenía un arco movimiento de 160 de flexión, 60 grados de rotación externa y una rotación interna de T12. Desafortunadamente, a los 8 meses posoperatorio de la tibia distal, el paciente tiene un nuevo trauma, tiene una caída en patineta con un nuevo episodio de luxación. Esta es la tomografía en 3D de lo que quedaba de ese injerto de tibia distal. Esta es la lesión de Hill-Sachs en ese momento. Y esa es la lesión del TAC axial.
El paciente persiste inestable con luxaciones y subluxaciones. Tanto el paciente como la familia aceptan una nueva cirugía. Hay muchas opciones si definimos por hacer una cirugía vía artroscópica con un bloque de tibia congelada, pensando en colocar el injerto, hacer un remplissage y hacer una reparación cápsulo-laural. Estas son fotos de la cirugía donde vemos que con el instrumental de la tardier se puede colocar también bloques con fijación con endobotón. Y colocamos entonces una tibia distal. Hicimos también la capsuloplastia, quedando este fragmento de tibia extraarticular. Y por último hicimos entonces el remplissage. En términos generales, la ventaja que tiene esta técnica artroscópica es que uno puede hacer los 3 gestos con relativa facilidad en el mismo acto quirúrgico. Esta es la radiografía posoperatoria con la fijación de la cresta con endobotón. El paciente actualmente tiene 6 meses posoperatorio. Estamos esperando que termine de tener una buena consolidación. El paciente está asintomático, no refiere ningún signo de inestabilidad, no tiene aprehensión positiva y este es el movimiento que tiene, al igual que tiene pues prohibido montar en moto, patinete y cualquier objeto que tenga llantas, excepto en un automóvil. Esta es una revisión sistemática que apareció hace ya 3 años y la quería traer básicamente para decirles que, como dice en la mitad del párrafo, la conclusión, se pueden utilizar técnicas artroscópicas, técnicas abiertas, transferencia de la coracoides, o cualquier técnica con bloque óseo, halo, auto, de cresta, y en términos generales los resultados son más o menos satisfactorios, pero tenemos que tener en cuenta que los resultados en las revisiones, y entre más revisiones tengamos, pues los resultados van a ser menos satisfactorios que con una técnica primaria. Oiga, doctor Juan Carlos, qué buen caso. Prohibidas las ruedas en ese paciente, definitivamente. Buen caso ahorita, pero me he llorado bastante. Cuando yo le dije a usted que la revisión de la revisión, usted tenía a ese paciente ya más marcado que cualquiera. Yo pues tengo una pregunta, es por qué nosotros ya conocíamos ese caso y según lo que habíamos revisado y habíamos hablado incluso allá en Medellín, ¿por qué en el primer, como no tomó la decisión de hacer un bancar abierto en el primer paciente de 16 años y tomó la decisión de hacer el Latarjet? Usted ya nos explicó, pero quiero que nos cuente un poquito de reforzar esa decisión de hacer el Latarjet y no un bancar abierto o otra técnica diferente. Sí, yo soy muy amigo del bancar abierto y la mayoría de los pacientes les hago bancar abierto. Sí. Y lo que a la gran mayoría le hago a los pacientes cuando no tienen pérdida ósea es el bancar abierto. Sin embargo, este paciente estaba entre 10 y 12 con diferentes técnicas, estaba acercándose al 13.5, es un paciente joven, es un paciente que montaba en moto, quería seguir montando en moto, haciendo motocross, entonces por eso fue que definí hacerle el Latarjet primario. Ok, Rodrigo. ¿Y usted qué? Es decir, ¿fueron recurrencias traumáticas 100% o hubo algún otro factor? No desde el principio, bueno, hubiera sido también igual el tratamiento con el bloque óseo, pero desde el principio no estaba fuera de la pista, desde la primera cirugía, para haberle agregado un remplissage desde la primera. No estaba fuera de la pista, era una lesión on track, Rodrigo. Ok. Entonces fue puro traumático. Sí, señor. Y los eventos subsiguientes han sido traumáticos. Y podemos discutir si lo que vamos a llamar
¿Es una recidiva o no es una recidiva? ¿O es una falla del tratamiento por el paciente por un nuevo trauma? Bueno, y ya, como este es tan grosero, por decirlo así, tan evidente la reciba, ¿por qué no volvemos a lo básico? Y cuando usted hace una cirugía, bien sea el banco artroscópico o abierto o de una vez el bloque óseo, ¿cuál es la definición de falla? Puede ser simplemente que el paciente tenga una queja de dolor o que obviamente no tengamos ningún otro motivo. Puede ser la queja de subluxación, de que el paciente siente el hombro flojo, que para algunos el simple hecho de tener una aprehensión positiva ya puede ser una falla. O la que más fácil, que todos pensamos que sí es cierto, es cuando el paciente, como en este caso, se volvió y se luxó. Pero en general debería ser uno un poquito más exigente en esa definición, ¿no es cierto? Bueno, entonces pensemos en que es sensación de inestabilidad, la sola sensación, o en el examen físico una aprehensión. Hay en el chat una pregunta, no la entiendo muy bien. ¿Este sería un pésimo paciente para un graft en J? J-graft. Eh, es una alternativa, o sea, ya lo dije al final también, lo que usted quiera utilizar y lo que esté familiarizado. Si usted quiere tener un injerto de cresta ilíaca halo o auto, lo puede hacer. Yo personalmente, algunos casos, recientemente, la semana pasada hicimos una revisión con cresta ilíaca. No me gusta la clavícula, no he utilizado la J, el Grafton J. Prefiero en mis manos tener una cresta ilíaca o una tibia distal. ¿Y cuándo hace la decisión de cresta ilíaca o tibia distal? Porque en este caso le pidió la tibia distal por la congruencia. Por la congruencia, por el tamaño. Por ejemplo, en el caso que teníamos la semana pasada, eso fue la semana pasada, que lo hacemos conjuntamente con Santiago Ordóñez, la cresta no nos dio un tamaño muy grande. Uno está muy tranquilo cuando tiene todo un pilón tibial para coger lo que uno necesita. Ok. Bueno, doctor Juan Carlos, pues muchas gracias. Excelente caso, presentación. Le deseamos lo mejor con el resultado de este paciente. Le toca juiciarse al muchacho. Sí. Un comentario final. Una cosa es que cuando uno entra a hacer cirugía por vía artroscópica, uno va pelando de lateral a medial, y aunque eso no lo exime a uno de tener una lesión neurológica, uno sí está mucho más tranquilo después de 2 cirugías abiertas sobre la parte anterior, que hay una gran variabilidad dónde van a estar las estructuras nerviosas. Entrar por vía artroscópica es más relajante. Yo no sé la experiencia que tienen ustedes cuando hacen revisiones de procedimientos abiertos para inestabilidad, cuando lo hacen con artroscopio. Realmente está uno más tranquilo desde el punto de vista de evitar lesiones neurológicas. En teoría, ¿no? Hace poquito estaba revisando la presentación de Waló de revisiones con taco óseo y con botón, y él dice que abierto usted nunca ve el paquete vascular. En cambio, cuando hace la cirugía artroscópica, usted tiene la posibilidad, y la FOS también lo dice, usted tiene la posibilidad de ver el paquete y pues tener la posibilidad de rechazarlo y saber que no entre ahí para lesionar el paquete vascular. Bueno, pues vamos a dejar acá. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Perfecto. Mauricio, doctor Mauricio Gutiérrez, muchas gracias. Vamos a terminar nuestros casos con el caso suyo, que es revisión de cirugía de manguito en paciente joven. Doctor Mauricio, muchas gracias y bienvenido. Hola, ¿me están oyendo? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, sí lo vemos. Perfecto. Bueno, muy bien. Un segundo. Reproducir. Perdón, un momento que no he podido.
Listo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Agradeciendo a los que todavía están presentes a esta hora y felicitarlos pues a la CART, a Diego, por todo este esfuerzo y por este interesante chat y webinar de casos complejos que de verdad han sido muy buenos. En este caso voy a hablar de revisión de ruptura irreparable del manguito rotador en el paciente joven. Y este es un caso de un paciente de 52 años, es entrenador y dueño del gimnasio, es decir, es una persona con grandes expectativas, muy activo, a quien hace varios años se le había practicado una reparación artroscópica de una ruptura masiva en el hombro derecho y presenta en forma traumática una luxación anterior combinado pues otra vez con una reruptura del manguito rotador. El paciente me consultó todavía en el primer mes de que le pasó esto por dolor y limitación funcional, más no por inestabilidad. El problema de él era dolor y una limitación funcional importante. En cuanto a la mejoría, vemos aquí en el corte axial, llama la atención la subluxación anterior, la ruptura completa del subescapular. Esto no lo había presentado en el primer episodio. Y vemos también en el plano coronal la retracción marcada que hay del infraespinoso y el supraespinoso y el ascenso de la cabeza humeral. Y en el plano sagital vemos cómo hay una deficiencia de la biología del infraespinoso, de las dos porciones del subescapular. Y llama la atención, eso sí, que tiene un redondo menor y un deltoides hipertrofiado. Al examen físico, esta es la evaluación inicial, una pseudoparálisis aguda, una elevación solamente de 40 grados. Vemos que la abducción también está muy limitada a 30 grados, lo que compensa es con la escápula. Como tiene un redondo menor bueno, logra una rotación externa activa, pero con una debilidad clara. Vemos también, cuando lo vemos de lado, la ruptura del bíceps y la movilidad pasiva es casi total. Él tiene una buena movilidad pasiva. La rotación interna también está limitada, pero logra tener algo de función de los rotadores internos. En resumen, entonces, tenemos un caso de una pseudoparálisis con ruptura de los 3 tendones del manguito rotador con una biología deficiente, pero con un redondo menor y un deltoide muy bueno, con la ruptura del bíceps. ¿Cómo lo clasificamos? La clasificación de Collin me parece muy buena porque en base a la cantidad, a los tendones que se han lesionado, él divide el subescapular en 2 tendones, predice más o menos qué tanta movilidad activa va a perder el paciente y de ahí al pronóstico y de ahí también nos guía a qué hacer. Pero este caso, pues como es un caso complejo, vemos que no cuadra en ninguna de las clasificaciones, porque él tiene tanto infra, supra y las 2 porciones del subescapular rotas, solamente tiene el redondo menor, que encajaría más en una tipo B, probablemente, o tipo C, que son las de peor pronóstico, como vemos acá cuando vemos el análisis de Collin. Son precisamente la pseudoparálisis, por ejemplo, en la tipo B es de un 80%, solamente un 20% de las personas no la presentan. Entonces es una probabilidad muy alta de falla. ¿Qué opciones nos quedan? Hay varias opciones pues, descritas para estos casos, pero viendo el tipo de caso, podemos decantarlas, por ejemplo, si es necesario o no, o si es posible hacer una reconstrucción capsular superior, que inicialmente mostraba mejores resultados. Ya los últimos estudios nos muestran que los mejores resultados en este caso es cuando hay un compromiso aislado del supraespinoso y se puede utilizar pues bien el bíceps o un parche, pero este definitivamente no es el caso para este procedimiento.
Otra técnica que nos muestran muy francesa, que tratan la inestabilidad, ya sea con la Target o Trigat, en estos casos de que hay luxación más ruptura masiva, una solución francesa pues presentada es el Lemsky-Trigat, pero es en los casos en los cuales hay inestabilidad como principal síntoma con un subescapular bueno, ya que se requiere precisamente para la filosofía de esta técnica, que es el efecto hamaca que lleva el tendón conjunto sobre el subescapular y sin pseudoparálisis. Entonces tampoco clasifica para este paciente. Nos queda entonces decidir entre una prótesis reversa versus una transferencia. Viendo lo que nos muestra la escuela francesa, contraindican las transferencias cuando hay pseudoparálisis, principalmente crónica, esta es aguda, cuando no hay subescapular, cuando este caso, cuando hay muchos tendones involucrados, ascenso de cabeza humeral. Boileau es muy claro en decir que un paciente con ascenso no le hace transferencia y cuando la artrosis en esta es avanzada, que no es el caso de este paciente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, va ganando la prótesis reversa. ¿Qué hay en pro de la transferencia en este caso? Es un paciente joven, muy activo y muy motivado, con un deltoides y redondo menor hipertrofiados, muy buenos. Y según vemos en los estudios de El Hassam, en estos casos, hacer esta transferencia busca estabilizar la cabeza humeral, que facilita la acción del deltoides para contrarrestar pues, los problemas que tiene y sobre todo cuando hay redondo menor presente se encuentran mejores resultados. Esto me llevó a escoger mal los lados de transferencia. Y escogiendo una transferencia como método, como tratamiento, entonces decidir qué debemos hacer. Si escogemos una de dorsal ancho o hacemos una transferencia de trapecio inferior. Vemos otra vez la escuela francesa que se inclina más en estos casos ante el dorsal ancho, porque sabemos que por el tipo de vector que sigue el dorsal ancho, mejora más en la abducción, lo cual mejora la elevación activa y tiene menos efecto en la rotación externa. Y por lo tanto requiere entonces que haya un redondo menor presente. Y puede, como es este caso, y abierta o asistida por artroscopia. Pero el trapecio inferior nos ha mostrado que tiene una mejor biomecánica en diferentes grados de abducción inicialmente y tiene un vector pues que sigue el supraespinoso, el infra y el redondo menor y busca pues, como lo habíamos dicho, estabilizar la cabeza humeral perdón, para facilitar la acción del deltoides. Y los mejores resultados los encuentra cuando hay un redondo menor presente y además es una técnica más fácil, lo cual también nos llevó a seguir esta. Ay, no me sigue. ¿Por qué no me sigue? Vamos a ver qué pasó. ¿Se bloqueó? ¿Está viendo? Sí. Sí, estamos viendo, pero ahí. Sí, pero se me bloqueó, no sé por qué. Vamos a ver. Vaya. Ya, listo. Bueno, entonces decidimos hacer la técnica asistida por artroscopia del trapecio inferior. Inicialmente entramos por vía artroscópica, comprobamos pues lo que ya habíamos visto en las imágenes. Un detalle que es importante, el paciente, oh sorpresa, aunque lástima no lo tenemos filmado, previo a la cirugía nos mostró que ya estaba pudiendo elevar con cierta dificultad, pero ya estaba elevando antes de la cirugía. Quitamos algunas causas de dolor, como adherencias que habían, comprobamos que no hubiera otra patología. Y pasamos, es una posición, como ven, de silla de playa. Pasamos entonces a la parte de la transferencia, marcamos muy bien lo que es la espina, el borde medial de la escápula. Es en ese sector donde se juntan en la parte medial con la parte horizontal con la espina
más o menos el tamaño de la huella del pulgar, ahí vamos a encontrar el tendón del trapecio inferior. Pero hacemos una incisión horizontal, un poco por debajo, como 1.5 centímetros por debajo de la espina, y procedemos a hacer una incisión más o menos de 5 o 6 centímetros. Inicialmente uno lo que ve es la fascia, ve también una grasa, el tendón no se ve cuando uno entra, que es lo que uno esperaría, pero con paciencia lo va buscando uno, va retirando esa grasa, la fascia, hasta que ya encuentra el tendón anacarado en ese sitio. Lo desinserta de la espina, vemos que tiene adecuada movilidad, es un tendón corto que requiere de un halo injerto. Es importante no irse 2 centímetros más medial, que es donde está la inervación del trapecio. Retiramos la fascia del infraespinoso, que está inmediatamente por debajo, y eso nos da la opción de tener la ventana por donde llegar a la articulación, y lo hacemos en este caso con una pinza tipo Rochester, y esta nos lleva hacia la articulación. Utilizamos el injerto del Aquiles, como vemos acá. Lo ingresamos fácilmente al abrir la ventana hacia la articulación, llevándolo hacia el sitio donde se inserta el supraespinoso, que es donde se ha visto que es más efectivo fijarlo en ese sitio. Igual que como hacemos en un manguito rotador, hacemos una doble fila, y en este caso también, aunque el subescapular no estaba muy bueno, procedimos a reparar las fibras que tenía, buscando más un efecto tenodesis que nos pudiera servir. Luego hacemos el amarre, la sutura, la técnica de pulver tap del Aquiles al trapecio inferior, y comprobamos su funcionamiento final. Lo dejamos 4 a 6 semanas inmovilizado, en este caso en extensión. Tenía un buen trapecio, un buen redondo menor. Y el no muy buen paciente, no creemos que lo haya efectuado, pues que haya seguido la rehabilitación que se le aconseja, pero vemos esto a las 11 semanas. Vemos, es posible ver inclusive cómo se contrae algo del trapecio. Tiene una elevación asistida muy buena. Y vemos también cómo ya tiene elevación contra gravedad. Entonces, en resumen, es muy importante para decidir en este tipo de casos quién es el paciente. Si es un paciente colaborador, si es un paciente que ya tiene, como en este caso, un redondo menor hipertrofiado y un deltoides. Es diferente a un paciente sedentario con una debilidad. Es importante saber cuántos tendones están comprometidos, cuáles, si hay grado de artrosis o no, para decidir el estado, como decíamos, del redondo menor y el subescapular. En este caso, lo que se hizo, con un deltoides tan fuerte, el trapecio inferior nos ayuda a estabilizar y la transferencia, y luego más es con punta de deltoides que el paciente logra elevar. Muchas gracias por su presentación, por su atención. Bueno, pues eso era lo que queríamos finalmente en este webinar, doctor Mauricio. Más de 100 personas hemos tenido desde el comienzo y hasta ahora el final. Entonces, pues eso nos muestra que hemos tenido una muy buena acogida y que la gente se ha interesado por este tipo de casos, ¿no? Entonces, felicitarlo, muy buen caso, muy buena resolución. Sé que usted tiene muy buena experiencia, desde hace rato nos ha hablado de las transferencias tendinosas asistidas. Háblenos de su casuística, doctor Mauricio, más o menos cuántas lleva y qué resultados ha tenido. Sé que también tiene de dorsal ancho
en qué caso el dorsal, en qué volver otra vez a hablar del dorsal y el trapecio. Digamos que uno, por ejemplo, yo por escuela siempre utilizo el dorsal, pero el trapecio también tiene muy buenas indicaciones y tiene muy buenos resultados también, doctor. Sí, pues inicialmente también usaba mucho más el trapecio, no son muchos los casos realmente, antes hacía más, pero no quedaba tan satisfecho con el dorsal por la rotación externa, no lograba tan buena rotación externa, tan buenos resultados como quería. Ayudaba, eso sí, en los casos indicados, pero con el trapecio inferior realmente estoy viendo mejores resultados. También he cambiado, por ejemplo, en los casos del subescapular, no he hecho sino solo uno realmente, del dorsal ancho para casos antes hacía pues el pectoral, pero ahora el dorsal nos ha mostrado en Hassan y la escuela francesa también que tiene una mejor mecánica que el pectoral en estos casos. Pero realmente pues la experiencia se está logrando otra vez, pero esta vez con el trapecio. Ok, aquí nos están preguntando, Rodri, el doctor Fabio y el doctor Ordóñez, de si en ese caso, en ese paciente con ese subescapular tan malo, no pensó en otro gesto para recuperarlo, asegurar el éxito de la transferencia del trapecio. Y pues Santiago la complementa que si tiene alguna experiencia con doble transferencia. Sí tengo experiencia. Bueno, vamos primero con la de Fabio. Entonces, sí, ese realmente, por eso es que este caso es bien complejo, porque es un caso que uno, y es más, a la mayoría de la gente que lo presenté inicialmente, la primera opción fue reversa, sobre todo por la pseudoparálisis y no presencia del subescapular. Pero acordémonos que era una pseudoparálisis aguda. Lo que nos hizo decidirnos hacia el trapecio fue el buen deltoides que tenía y el redondo menor. Entonces ya sabemos que hay casos que si uno logra estabilizar el húmero, aunque no, a la cabeza humeral, aunque no tenga subescapular, nos lo ha mostrado Levy en sus estudios, el paciente logra elevar, como este es el caso. Y Colin nos muestra que el 80% tienen malos resultados. Pues que tienen pseudoparálisis no les va bien con transferencia, pero existe un 20% que sí, y este es de esos casos. Entonces, aunque no tenía subescapular, era el paciente, pues pensamos, indicado para darle esta oportunidad y siempre queda la reversa. Cuando he hecho doble, cuando no he vuelto a hacer, sí hice como 2 casos cuando hacía más el dorsal con pectoral, pero no tuve buenos resultados y nunca lo volví a hacer, y eso fue hace rato, hace varios años. Y pues ese es precisamente este caso el que nos muestra que no todo es como tan dogmático, que uno dice, sí, este tiene pseudoparálisis, no tiene subescapular, entonces tenemos que hacerle una reversa. Entonces es un caso que tal vez me enseñó a mí y enseña de que hay que ver muy bien quién es el paciente para decidir qué hacer, no solo guiarse como que 1 más 1 es 2, entonces hago tal cosa. Mauricio, ¿y cuál sería su límite de edad? ¿Para qué? Porque Para una es un hombre joven, 52 años, es muy claro. joven, es motivado y tiene muy buen músculo. El deltoides y especialmente ese deltoides posterior y el redondo menor. Pero digamos, una ama de casa mayor de 55, 60, sigue siendo joven, pero no tiene tan buen desarrollo muscular. Este señor es un señor muy motivado, una ama de casa, es difícil de pronto estar mejor dicho, ¿cómo selecciona usted al paciente? Sí, lo acaba de decir. Yo creo que lo más importante, Rodrigo, es la actividad, el grado de actividad que tiene el paciente. Porque si es el paciente que está describiendo desmotivado, débil, yo no creo que esta cirugía
tenga algún sentido. Yo me iría más por una más predecible, la palabra de moda, y me iría más tal vez por una reversa. Óigame, ya medio molestando al final de la noche, la palabra de moda es gesto. Yo le digo a los residentes, es que usted les hace bu, y sí, bu 3 veces y son 3 gestos. Ajá. Pero más entonces que la edad, decir es la edad, yo creo que es la actividad del La paciente. actividad, ok. Ok, yo creo que muchas bueno. gracias, Muy Mauricio. bueno. Yo quiero felicitar a todo el panel de conferencistas. Muchas gracias a Rodrigo por ayudarnos aquí en este webinar, a pues, todo el comité, a CAR, a la junta directiva. Vamos a finalizar. El doctor Rubén nos va a hablar 2 minutos antes de finalizar. Muchas gracias a todos, al panel de expertos y a los que nos han estado con nosotros durante todo el webinar. Muchísimas gracias. Casi 100 personas y más alcanzamos a tener en el día de hoy. Muy bueno. Entonces, muchas gracias y de aquí los dejo con Rubén. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Rodrigo, Diego, excelente la coordinación, a todos los panelistas. Para los que no hacemos hombro, fue muy, muy ilustrativo. Y bueno, muchas gracias sobre todo a toda la comunidad CAR que estuvo aquí presente, como dijo Diego, en cantidad de 100 en promedio. Y nos vemos el 18 de abril en el próximo webinar, que es de hemiartroplastia, de unilateral, unimedial y patelofemoral. Muchas gracias a todos. Buenas noches, descansen. Acordémonos del sábado, el rock. Ah, sí, doctor, sí. El 25 el Mosco va a hablar de la... rock en español. Rock en español y el Congreso Cartagena. Listos. Correcto. Bueno, Congreso muchas Cartagena. gracias, buenas noches, descansen. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.